Hola, mi nombre es Anadeli Martínez López. Yo les voy a hablar sobre la diversidad y distribución del bacterioplancton en la plataforma continental Nayarita. El bacterioplancton corresponde a los microorganismos autónomos más pequeños en la columna de agua. Su tamaño oscila entre los 0.2 y 2 micrómetros de longitud. Además, pueden habitar como células libres o estar asociados a partículas o organismos suspendidos en la columna de agua. A pesar de su microscópico tamaño, el bacterioplancton desarrolla un papel muy importante en los flujos de la materia y la energía y en los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas marinos. Son participantes esenciales de lo que hoy conocemos como loop microbiano. La plataforma continental Nayarita se ubica en la zona de entrada del Golfo de California. Desde el punto de vista oceanográfico, se le considera una zona de carácter transicional. Además, presenta una dinámica compleja, debido al efecto de numerosos procesos oceanográficos, sujetos estos a distintas escalas de variabilidad, como son su marcado patrón de circulación estacional, el cual permite la convergencia de aguas de distinto origen. En la zona también existe una alta actividad de remolinos de mesoescala. De manera interanual, la zona es afectada por los fenómenos del Niño y la Niña. En la porción costera, la interacción continente-océano está dominada por la formación de extensas plumas, las cuales son causadas por la descarga de los ríos. Además, la posible influencia de la zona mínima de oxígeno del Pacífico Norte. Por su ubicación, el desarrollo de los distintos rasgos oceanográficos hacen de la plataforma continental Nayarita un mosaico de diversos ambientes naturales. Conocer a los organismos que habitan en la columna de agua de la plataforma y sus interacciones biológicas con el medio marino permitiría una mejor comprensión de la estructura y el funcionamiento del ecosistema sobre la plataforma continental Nayarita. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo buscó describir la composición y distribución del bacterioplancton, así como también determinar el efecto que las variables hidrográficas de la zona tenían sobre estos microorganismos. Para esto se realizaron 2 cruceros oceanográficos, el primero del 29 al 31 de mayo de 2017 y el segundo del 7 al 9 de mayo de 2018. La toma de datos oceanográficos se realizó a lo largo de un transecto perpendicular a la costa, a través de 2 estaciones de muestreo. En cada estación se realizaron lances con una sonda CTD, provista con sensores de oxígeno disuelto y fluorescencia de clorofila. Las muestras de bacterioplancton se tomaron en las estaciones P12, P8 y P4, denominadas como oceánica, intermedia y costera, a 3 profundidades estándar como se muestra en la tabla. En la superficie a 10 metros de profundidad, en la termoclina a 50, 30 y 25 metros de profundidad, en las estaciones oceánica, intermedia y costera respectivamente, y en el fondo a 100 metros de profundidad, en la estación oceánica e intermedia, y a 45 metros de profundidad en la estación costera. En este diseño de muestreo se consideró el gradiente tanto vertical como horizontal de la columna de agua. En total se obtuvieron 18 muestras, 9 de 2017 y 9 de 2018. El procesamiento de las muestras de bacterioplancton fue el siguiente. La extracción del ADN metagenómico se realizó con el método CTAT modificado. Las librerías metagenómicas para la secuenciación se construyeron a partir de amplicones de las regiones hipervariables B3-B4 del gen del ADN ribosomal 16S. La secuenciación de las librerías metagenómicas se realizó por Pyrent en la plataforma Illumina MySeq. El procesamiento de las lecturas crudas para la obtención de lecturas válidas de las bacterias se realizó con el programa QIIME-2. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa Primer-6. A partir de la matriz de datos de abundancia obtenida para las 18 muestras. Se realizaron análisis de alfa y beta diversidad a partir de los datos de abundancia transformados con raíz cuadrada. Además, para verificar si existía una relación entre las variables hidrográficas y la composición de las comunidades de bacterioplancton, se realizó un análisis canónico de coordenadas principales, así como también un modelo lineal basado en la distancia euclidiana. Como resultados obtuvimos que la riqueza taxonómica de las comunidades de bacterioplancton incrementó con la profundidad y hacia la zona de transición entre la costa y el océano, es decir, en las comunidades del fondo de la estación intermedia. Comparando los valores del índice de Shannon, se observó que la diversidad taxonómica fue menor en la superficie y que ésta incrementó conforme al aumento de la profundidad durante ambos periodos.
De manera global, se ha observado que existe en las comunidades bacterianas un incremento de la diversidad taxonómica y riqueza funcional con el aumento de la profundidad a través de la columna de agua. Se identificó que las comunidades de la superficie estuvieron conformadas principalmente por Synechococcus, el subclado 1A, el género Candidatus actinomarina, el grupo marino NS4 y el género identificado como 1, perteneciente al grupo marino Aegean 169 de las alfapiotobacterias. Los nombres de los grupos en rojo solo conforman a las comunidades del año en el cual se encuentran señalados. Esos géneros también se distribuyeron en toda la columna de agua. Sin embargo, su abundancia disminuyó drásticamente con el incremento de la profundidad, principalmente en las estaciones intermedia y oceánica. A diferencia, en la estación costera, la abundancia de estos géneros no se vio afectada por la profundidad, siendo alta hasta en las comunidades del fondo, es decir, en los 45 metros de profundidad. De manera general, las cianobacterias fueron el grupo que dominó las comunidades de la superficie, junto con el subclado 1A. Aunque en 2018 Prochlorococcus dominó en abundancia las comunidades de la superficie de la estación oceánica, su abundancia disminuyó con el acercamiento a la costa. Mas, sin embargo, se identificó como miembro de las comunidades del fondo en la estación intermedia y oceánica, es decir, a 100 metros de profundidad. Los géneros que conformaron a las comunidades de la termoclina fueron distintos entre cada año. El único género presente en ambos periodos fue el género identificado como 6, perteneciente a las rodobacteriales. En 2017, las comunidades estuvieron conformadas principalmente por verrucomicrobias, flavobacteriales y planctomicetes. A diferencia, en 2018 estuvieron conformadas por alfaprotobacterias del clado SAR-11 y el grupo marino Aegean 169, el género Candidatus actinomarina, miembros del clado SAR-406, arqueas del filo Euriarchaeota, el género identificado como 2 del clado SAR-86 y el género identificado como 5 del grupo marino NS9. Estos géneros también se distribuyeron en toda la columna de agua. Sin embargo, su abundancia disminuyó hacia las comunidades del fondo, a 100 metros de profundidad, en las estaciones intermedia y oceánica, así como también hacia las comunidades de la superficie, a 10 metros de profundidad, a lo largo de todo el transecto. Nuevamente, en la estación costera, la abundancia de algunos grupos fue superior a diferencia del resto de las estaciones, siendo alta hasta en las comunidades del fondo a 45 metros de profundidad. De manera general, las comunidades de bacterioplancton de la termoclina fueron dominadas en abundancia por el género Rosseibacillus y el subclado 1A. En cuestión a las comunidades del fondo, se identificó que los géneros que conformaban a las comunidades de la estación costera a 45 metros de profundidad eran distintos a los géneros que conformaban las comunidades de las estaciones intermedia y oceánica, es decir, a 100 metros de profundidad. La gran mayoría de estos últimos no se distribuyeron en toda la columna de agua, ya que disminuyeron drásticamente su abundancia hacia la superficie y hacia la estación costera, salvo el grupo marino SBA 0996, el cual fue abundante a 45 metros de profundidad y en menor medida en las comunidades de la termoclina y la superficie. Por otro lado, Marinimicrobia Bacterium HF4022B16 fue el único grupo que restringió su distribución a las comunidades del fondo. Con lo anterior, se pudo observar que tanto en 2017 como en 2018, las comunidades de bacterioplancton se agruparon siguiendo un claro gradiente de profundidad y en algunos casos un gradiente de distancia a la costa. En el ordenamiento escalado multidimensional no métrico obtenido para las 18 muestras, se identificó la agrupación de las comunidades de bacterioplancton de acuerdo a un gradiente de profundidad. De derecha a izquierda se agruparon las comunidades de la superficie, seguidas por las comunidades de la termoclina, anexas a estas las comunidades del fondo de la estación costera, las cuales se diferenciaron de las comunidades del fondo de las estaciones intermedia y oceánica. El análisis de clúster jerárquico con test de perfil de similitud, SIMPROF, corroboró que existieron diferencias significativas entre las comunidades de la superficie y las comunidades de la termoclina, adjuntas a estas últimas las comunidades del fondo de la estación costera. También se identificó que existieron diferencias significativas entre las comunidades del fondo con el resto de estas. Un resultado sobresaliente fue que existieron diferencias significativas entre las comunidades de cada año. Por ejemplo, aun cuando el ordenamiento agrupó muy cercanas a las comunidades de fondo,
Simprov indicó que existieron diferencias significativas entre 2017 y 2018. El análisis canónico de coordenadas principales, CAP, indicó que existieron diferencias significativas en las comunidades de bacterioplancton entre profundidades, asimismo entre cada año. Determinó también que las diferencias observadas entre las comunidades de bacterioplancton con respecto a la distancia de la costa no fueron significativas. Además, el análisis indicó que existía una relación significativa entre las variables hidrográficas y la composición de las comunidades de bacterioplancton en la plataforma continental Nayarita. Las comunidades de toda la superficie de 2017, junto con la comunidad de la superficie de la estación costera de 2018, se asociaron a condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto elevado, junto con una menor densidad, en comparación con el resto de las comunidades de la superficie de 2018. Por su parte, estas últimas se asociaron a una mayor señal de fluorescencia de clorofila, junto con la comunidad de la estación costera en 2017. Todas las comunidades de la termoclina, junto con la comunidad del fondo de la estación costera de ambos años, se asociaron a condiciones de alta señal de fluorescencia de clorofila, baja salinidad y condiciones intermedias de temperatura y oxígeno disuelto. Cabe destacar que las comunidades de la termoclina de la estación oceánica se asociaron a condiciones de baja temperatura y concentración de oxígeno disuelto y mayor densidad, al igual que las comunidades del fondo de la estación oceánica e intermedia, las cuales se asociaron a condiciones de elevada salinidad y baja señal de fluorescencia de clorofila. De acuerdo con el análisis de modelo lineal basado en distancia euclidiana, la profundidad fue la variable que explicó la mayor variación significativa de la estructura de estas comunidades, seguida por la temperatura, la densidad y el oxígeno disuelto. Un dato importante de resaltar es que este estudio permitió corroborar la presencia de la zona mínima de oxígeno sobre la plataforma continental Nayarita, a profundidades de hecho muy someras. En 2017 se detectó a los 60 metros de profundidad y a aproximadamente 60 kilómetros de distancia a la costa. En 2018 se detectó a 35 metros de profundidad y aproximadamente 40 kilómetros de distancia a la costa. Las zonas mínimas de oxígeno crean gradientes físico-químicos en la columna de agua, lo cual a su vez genera un particionamiento de nichos que alberga una mayor riqueza bacteriana. Esto favorece a grupos y formas particulares de metabolismo. Las variables hidrográficas de la columna de agua y la influencia de la zona mínima de oxígeno generaron nichos que se evidenciaron en el patrón vertical de distribución del bacterioplancton. Las comunidades de la superficie se conformaban por grupos heterotróficos aeróbicos, favorecidos por las altas concentraciones de oxígeno y la producción primaria derivada de los grupos fotosintéticos del bacterioplancton. En conjunto, Synechococcus y Prochlorococcus conforman el picofitoplancton más abundante en el océano abierto. En el Pacífico Oriental tropical mexicano contribuyen con el 60 al 80% de la fotosíntesis oceánica. Por su parte, de acuerdo a la información disponible, todos estos grupos heterotróficos se distribuyen principalmente en las superficies de todos los océanos. Las comunidades de la termoclina y el fondo de la estación costera se conformaban por grupos heterotróficos con diverso metabolismo aeróbico, microaerobio y anaeróbico. Estas comunidades fueron dominadas en abundancia por miembros de Vercomicrobia y flavobacteriales. Ambos grupos se caracterizan por ser principalmente abundantes a profundidades donde es localizado el máximo subsuperficial de clorofila y en las zonas costeras del Pacífico Oriental tropical mexicano. Las comunidades del fondo ubicadas dentro de la zona mínima de oxígeno se conformaban por grupos microaerobios y anaeróbicos autótrofos y heterótrofos involucrados principalmente en los procesos bioquímicos como anamox y desnitrificación. La detección de estos grupos indica una activa pérdida de nitrógeno hacia la atmósfera en la plataforma continental Nayarita. Un déficit de nitrógeno oceánico podría comprometer consecuentemente la producción primaria de esta zona. En conclusiones se tiene que la riqueza taxonómica y diversidad de las comunidades de bacterioplancton aumentó con la profundidad. Las variables oceanográficas de la columna de agua y la influencia de la zona mínima de oxígeno generaron nichos que se evidenciaron en el patrón vertical de distribución del bacterioplancton. Las comunidades de la superficie se conformaban por grupos heterotróficos aeróbicos y grupos fotosintéticos. Las comunidades de la termoclina y el fondo de la estación costera se conformaban por grupos heterotróficos con metabolismo aeróbico, microaerobio y anaeróbico. Las comunidades del fondo se conformaban por grupos microaerobios y anaeróbicos autótrofos y heterótrofos involucrados en procesos como anamox y desnitrificación. Y que la composición de las comunidades de bacterioplancton estuvo correlacionada significativamente con las variables hidrográficas, siendo las principales determinantes la profundidad, temperatura, densidad y oxígeno disuelto.
Gracias por su atención.